Las emociones aparecieron en el mundo antes que la inteligencia. Por eso, son las primeras en aflorar cuando nuestra mente cree estar en peligro o requerimos convivir con otras personas para asegurar nuestra supervivencia, tanto uniéndonos a otros como permitiéndonos superar ausencias. Las emociones por sí solas no son malas o buenas. Ellas están ahí para cumplir su función. La diferencia está en cómo las manejamos. Aquí entra la inteligencia emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. En el trabajo no es suficiente ser productivo, inteligente. Es importante desarrollar habilidades emocionales. Conciencia de sí mismo cuando sabemos lo que sentimos y lo usamos para tomar decisiones siendo realistas de nuestras capacidades y ten confianza en ti mismo. Autorregulación facilitando nuestras emociones sin interferir con las cosas que hacemos, siendo conscientes en la búsqueda de objetivos y ser capaces de recuperarnos del estrés emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de regular y controlar los sentimientos propios y de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, aportes de la neurociencia en empresas para la salud mental del siglo XXI. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Efraín Butrón, médico especialista en medicina del trabajo, especialista en gerencia en salud ocupacional, coach internacional. Doctor Efraín, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Lina, buenas tardes a todos los aquí presentes. Un saludo desde Colombia y me encuentro en Medellín y saludo a otros países que estén fuera de Colombia y saludos a la directiva de Positiva RL. Gracias. Bueno, Doc, muy bien. Vamos entonces a dar inicio. Ahí estamos viendo ya tu presentación. Adelante, por favor. Bueno, nuestra conferencia es el aporte de la neurociencia en las empresas para la salud mental del siglo XXI, sobre todo en este nuevo orden mundial, ¿cierto? Cómo las neurociencias, tanto cognitivas como afectivas, han empezado este proceso de salud mental. El momento 1 es qué es salud mental. El momento 2 veremos qué es cerebro-mente, cómo es el sistema rápido y cómo es el sistema lento, los procesos. Veremos la parte del cerebro racional y la parte límbica, cómo se fabrican las emociones. Veremos la parte del neurolíder y el estrés, cómo funciona un sistema de recompensa y placer, cómo se da la curva del estrés desde el punto de vista de salud mental y cómo los neurolíderes podemos operar el cerebro social de nuestros liderados para tener bienestar físico, mental. Y al final veremos un video de lo que estamos haciendo en otros países sobre neurobiofeedback y neurotraining lab, que es el entrenamiento de las habilidades de los líderes.
Este es el objetivo general, conocer cómo las neurociencias, tanto cognitivas como afectivas, aportan a los conocimientos para la adecuada gestión del cerebro racional y emocional que permitan bienestar y salud en este nuevo orden mundial. Recuerden que el bienestar y salud es un objetivo de desarrollo sostenible de los objetivos que la ONU dio a nivel mundial. Lina, sigamos con la evaluación y el sondeo, por favor. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Vamos entonces a realizar el sondeo. Recuerden que sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. La mente son procesos cognitivos que corren por el cerebro a través de neuronas y sistemas biológicos. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 89% dijo verdadero y el 11% nos dijo falso. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, el neurotransmisor que se aumenta en el estrés es A, cortisol, B, serotonina, C, acetilcolina o D, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 42% nos dijo cortisol, 30% serotonina, 12% acetilcolina y el 15% nos dijo ninguna de las anteriores. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. El síndrome general de adaptación al estrés comprende A, aparición de un estresor, B, fase de estrés crónico, C, fase de proceso depresivo o D, todas las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Solo al finalizar el doctor nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. 9% aparición de un estresor, 5% fase de estrés crónico, 5% fase de proceso depresivo y el 82% nos dijo todas las anteriores. Bueno, muy bien, doctor, te dejo entonces con los asistentes para que demos inicio, por favor. Observa en pantalla, Lina, por favor. Sí, señor. Ok, bueno, para ver el proceso de la salud mental, el primer concepto que vemos es el cerebro triuno, ¿cierto? Paul McLean, que es uno de los investigadores más importantes a nivel mundial, es un neurólogo cognitivo y neurocientífico, nos trae una definición de cerebro triuno, la más sencilla, de tipo didáctica. Paul McLean nos dice que el cerebro son 3 cerebros, en realidad es un solo cerebro, pero podríamos llamarle sistema. El primer sistema, en su evolución, es el sistema reptiliano, que es el patrón de la supervivencia, ¿sí? Es el cerebro cocodrilo. ¿Qué hace un cocodrilo? El cocodrilo come, duerme, copula la hembra y tiene la perpetuidad de la especie. Ese es el cerebro o sistema reptiliano. Posteriormente, un poquito más hacia el mesencéfalo del cerebro, vemos el sistema límbico, que es el sistema donde nosotros tenemos que controlar para tener salud mental, ¿cierto? Donde está
los estados de ánimo, la parte afectiva y la parte motivacional. O sea, es ahí donde está el sistema de placer y recompensa, que es lo que ustedes tienen que gestionar como personas y también como líderes, gestionar los liderados. Y el tercero es la parte cortical o neocorteza, que es lo que nos diferencia como humanos, que es la parte del razonar, del crear, ¿sí? Para que ustedes vean, son dos hemisferios, derecho e izquierdo. No es que el cerebro funciona como un todo, ¿sí? Entonces el hemisferio izquierdo se dice que es más del razonar, el hemisferio derecho más de la creatividad, la innovación, pero todo va interrelacionado. Entonces, preguntémonos en neurociencia, ¿qué es salud mental? Entonces decimos, salud mental en neurociencia, la gestión del cerebro, una adecuada gestión del cerebro racional, que es la parte de la frente, ¿cierto? Donde está toda la corteza, pero dentro de la corteza la parte más importante de las funciones ejecutivas es la parte frontal, ¿sí? Dentro de toda la corteza o neocórtex. Sobre nuestro cerebro emocional, que es donde está la parte límbica, donde está la emoción, donde están los trastornos de ánimo. Cuando tenemos un trabajador depresivo o un paciente depresivo, es la parte límbica la que afecta, o cuando lo tenemos bipolar, o cuando lo tenemos alterado desde el punto de vista de ansiedad. Entonces, es la parte límbica. Entonces, cuando nosotros decimos la adecuada gestión del racional sobre el emocional, ¿y qué va a dar resultado? Un comportamiento capaz de superar con resiliencia adaptativa los estados de estrés, experimentando su umbral de acción que le permite recobrar el bienestar físico, mental y social después de situaciones que producen respuesta a nuestro sistema de alerta. Conclusión, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, unidad cerebro, cuerpo, mente, está expuesta a unos estresores, a unos estímulos que llegan, y hay dos cerebros, o sea, dos sistemas, el racional y el emocional. Entonces, para que haya bienestar físico, mental y social, el cerebro racional tiene que mandar las vías adecuadas o las vías necesarias para controlar la parte emocional. Porque por eso es que entramos o en ansiedad o en estados de psicosis o en estados delirantes, etcétera, etcétera, porque no tenemos esa debida articulación entre el cerebro racional y el emocional. Cerebro y mente. A ver, ¿qué es mente? La mente son los procesos cognitivos que corren por el cerebro. ¿Y qué tenemos en el cerebro? Neuronas, tejido y sistemas biológicos. Entre neurona y neurona se conectan y hay una sinapsis y hay un impulso electroquímico. Ahora mismo ustedes me están escuchando y está la parte auditiva se está activando, la parte visual se está activando, están tomando un café y la parte gustativa se está activando, y si mueven el café con la taza se está activando los músculos. En ese momento las neuronas están mandando vías aferenciales y vías eferenciales. Entonces, la mente, ustedes están pensando, me están viendo, me están escuchando, todo eso y me están prestando atención. Y algunos están motivados, me están prestando atención. Otros es posible que se estén durmiendo, no están prestando atención. Entonces, la atención, la memoria, la parte correspondiente a la parte visual, la parte auditiva, la parte táctil, entonces son las vías aferentes que los procesa la mente con esos procesos de atención y memoria, que es el proceso cognitivo, y eso corre entre neurona y neurona en un sistema neurobiológico. El cerebro es el hardware, para que me entiendan, la mente es el software y el cerebro es el hardware. O sea, el cerebro es la masa gelatinosa que pesa 1400 en hombres, 1350 en mujeres. Son tejidos, neurona y el órgano. Y la mente, ya se lo dije, que es el software. Ok, entonces, para que ustedes vean cómo funciona el cerebro desde el punto de vista de la salud mental, tenemos un sistema rápido, sistema lento. Este fue el premio Nobel que gana Kahneman. Kahneman es psicólogo, gana el premio Nobel de Economía, porque los economistas estaban mirando cómo tomaban decisiones en los centros de las bolsas de Wall Street, etcétera, para tomar decisiones macroeconómicas y microeconómicas. Y Kahneman dice que el cerebro, y gana el premio Nobel de Economía, primer psicólogo, diciendo que tiene dos sistemas operativos. Un sistema rápido. ¿Qué es el sistema rápido? Nosotros, toda la información visual auditiva que entra, ¿sí? Entra al tálamo, del tálamo se comunica con la amígdala, ¿sí? Y entre tálamo, amígdala, hipocampo, forma el sistema límbico. Ese sistema es un sistema automático, es rápido. Imagínense un Ferrari, ¿sí? Y el 95% de nuestro comportamiento es en automático, porque el cerebro, si estamos a nivel consciente,
necesitamos mucho oxígeno, mucha glucosa y nos daría mucho dolor de cabeza. Entonces el 95% de nuestras decisiones son automáticas y está hecho por el sistema rápido, ese Ferrari. Y el sistema lento es el sistema ya donde están ustedes, ahí lo ven azulito, es el sistema de corteza prefrontal, la que le dije que está por encima del ojo y adelante en la parte más rostral de la frente. Ahí donde se encuentra la corteza prefrontal y ese sistema es el que va a controlar todo ese sistema límbico donde se fabrican las emociones. Entonces tenemos sistema rápido, sistema lento. El sistema lento solamente es un 5 a 10%. Nosotros tomamos decisiones, solamente el 5 al 10% son decisiones conscientes y siempre vamos a estar automático. Automático es decir, somos seres emocionales que tomamos decisiones racionales. Ok, entonces esto es para que ustedes vean, Eric Kandel, también otro premio Nobel, él nos da el concepto de la plasticidad neuronal y nos dice cómo aprende el cerebro. Básicamente, el cerebro dice, el cerebro necesita dos variables. Primero, necesita vivir y necesita moverse. Y segundo, necesita tener razón. Eric Kandel descubre cómo las neuronas se comunican a través de esa plasticidad. Entonces, entre neurona y neurona hay un estímulo eléctrico a través de iones sodio y potasio y hay un estímulo de un neurotransmisor. O sea, hay una comunicación electroquímica. Ellas no se unen, sino hay un espacio sináptico y ahí es donde se dan toda esa transmisión. Entonces, el cerebro va a tener acontecimientos a favor de la supervivencia, que es el archivo de placer. El cerebro siempre va a buscar el placer. Eso es lo que llamamos sistema de recompensa. Y todo lo que es contra la supervivencia, el miedo, es un archivo de dolor. ¿Quién maneja el archivo de dolor? La amígdala cerebral. ¿Quién maneja el archivo de placer? El núcleo accumbens, un núcleo que está en el sistema límbico. Entonces tengan presente estos dos conceptos desde el punto de vista de salud mental. Núcleo accumbens es el placer, la recompensa, y el archivo del dolor es el miedo, la ira es el archivo de la amígdala. Ok, desde este orden de ideas voy a poner un ejemplo. Si llega un esposo y le dice a su esposa, le dice a la esposa que cumplen un año de aniversario y le dice, te voy a llevar a Cancún y ahí está la playa. Estas son las posibles vacaciones. ¿Tú qué piensas? El esposo, eso para él es un placer. ¿Por qué? Porque le presentaron a Cancún en la oficina y él es un placer. Él no conocía Cancún, quiere. Entonces ahí es que se dispara el automático del placer. ¿A favor de qué? De la supervivencia, y él ya se imagina, visualiza ese sistema porque todos los amigos le han dicho que es divino. Pero ¿qué pasa? Cuando le dice a la esposa, ella recibe un estímulo y lo recibe como archivo de dolor. ¿Por qué? Porque resulta que a la tía la atracaron en las playas de Cancún, en las playas más apartadas, pues en la playa Carmen, etcétera, etcétera. Pero para ella, cuando la tía le comentó, a ella se le fijó un sistema cognitivo de dolor porque alguien, un familiar muy allegado, tuvo un atraco y tuvo un desenlace casi fatal. Entonces, fíjense ustedes cómo interpreta la emoción el cerebro. Para uno es placer, para este es dolor, porque va en contra de la supervivencia y lo ve como amenaza. Conclusión, el componente neurobiológico, el sistema de recompensa, nosotros tenemos dos, básicamente, amenaza o placer. Entonces, nosotros tenemos una conciencia de necesidad. Nosotros tenemos el deseo, la intención, la necesidad. Y ese deseo se libera una hormona que es la dopamina. ¿Dónde se fabrica la dopamina? En un núcleo que se llama el tegmento ventral. Ahí se fabrica el 20% de la dopamina en el cerebro. Y el otro 80% en la sustancia negra, que esa tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. Pero esa es otra enfermedad que es la enfermedad de Parkinson. Pero en el caso nuestro, que es lo que nos interesa en salud mental, ese 20% del tegmentral le manda vía dopaminérgica, le manda dopamina al núcleo accumbens. Por eso el núcleo accumbens ve placer. La dopamina produce una sensación de bienestar, de placer. Y esta sensación de bienestar es lo que llamamos recompensa. ¿Ok? Recompensa. Por eso la adicción a la adicción, por lo menos a la cocaína, al éxtasis, a todas estas sustancias de anfetamina, el tusi, ellos lo que hacen es liberar dopamina, y cuando se baja la dopamina, la persona siente más deseo de consumir más cocaína. Y lo que está haciendo la cocaína es liberando dopamina y sensación de placer. Entonces ese deseo de dopamina después le dice al cuerpo, yo necesito accionar, y es cuando viene la noradrenalina.
y se mueve el cuerpo y después encuentro el logro, que es la serotonina, que es un relax, y es cuando encontramos el logro. Conclusión, esto es lo que llamamos sistema de recompensa. Miren ustedes ahí en el sistema límbico, que es donde se inicia el núcleo tegmental ventral, y ahí está cerca el núcleo accumbens, libera dopamina, y esa dopamina tiene otra vía con la corteza prefrontal, donde dice corteza. Conclusión, ahí tenemos el sistema de recompensa. Ahora, el cerebro es social. Sí, el cerebro libera emociones. ¿Cuántas emociones tenemos? 6 son básicas, pero el cerebro está cableado para ser social. Por eso la pandemia nos ha afectado. Por eso estamos con muchas personas con situaciones de ansiedad, con situaciones de depresión, porque en el caso nuestro, apenas hace un mes estamos trabajando en vivo y en directo, pero duramos casi un año trabajando vía remota, ¿cierto? En vía remota o por teletrabajo. Entonces, a nosotros, a los niños que no fueron al salón de clase, como el cerebro está cableado socialmente, nos está afectando a todas esas personas que no vieron la familia durante 18 meses, durante 14. El cerebro está cableado social y por eso la tercera pandemia le llaman a esto, a la pandemia del COVID, con los problemas de salud mental que nos va a dar. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que más del 50% de la población mundial va a tener algún tipo de trastorno mental si nosotros no empezamos a modelar y a gestionar nuestra salud mental. Esto para que ustedes vean el modelo, cómo aporta las neurociencias. Miren ustedes que ahí el proceso de comportamiento empieza por un proceso de percepción. Ustedes están percibiendo, tienen un pensamiento, tienen una emoción. Muchos están conectados porque tienen una motivación. Emoción viene de movimiento, es lo que te motiva. La motivación es la gasolina del cerebro. Y esa gasolina hace que tú estés conectado a las 12 en punto. Y esa emoción genera un comportamiento. Y ese comportamiento o da un logro, o da optimismo, o da un fracaso, o da una frustración. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el modelo de comportamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos brinda las neurociencias? Las neurociencias, si usted ve en el punto 1, eso es lo que veníamos haciendo, el paradigma 1 de la medición. ¿Qué medíamos? Selección basados en competencias técnicas y conductuales. Pasa al paradigma 2 y ya vemos los valores, las motivaciones, vemos las funciones ejecutivas y vimos el componente de la cognición social y ya aplicamos ciertos test validados a nivel mundial, ¿sí? Como el test del BANFE2, otros test de la Universidad de Cambridge, etcétera, etcétera, que son test que nosotros podemos ver perfiles motivacionales, perfiles de valores, funciones ejecutivas y función de cognición social, sobre todo de la empatía. Pero hoy en día las neurociencias, y mostraremos un video de lo que estamos haciendo en otros países con líderes haciendo entrenamiento de liderazgo, pero a través de neurobiofeedback o con electroencefalograma cuantitativo. Ahí que estamos haciendo entrenamiento de sistemas atencionales, entrenamiento de gestión emocional, entrenamiento del sistema de alerta y de los modelos mentales de esos líderes, y eso es lo que nos aporta las neurociencias para tener bienestar mental y tener el control racional, funciones ejecutivas, controlando a la amígdala, donde está el miedo, donde está el dolor y donde están las depresiones y donde están los problemas que se fabrican de salud mental. Esto es para que ustedes vean una persona. La teoría de la personalidad, desde el punto de vista de la neurociencia, quizás una de las que más renombre tiene es la de Gray. En el 2001, inicio del 2000, Gray nos presenta dos tipos de personas. Personas que son SAC o personas que son SIC. Él, ¿cómo mide ese tipo de personas? Las mide a través que las que son SAC son los sistemas que activan comportamiento, van en busca de recompensa, van en busca de metas, van en busca de un objetivo, son personas proactivas. Y las otras tipos de personas que son SIC son personas que tienen aversión, son personas que orientan la evitación al riesgo, son personas un poquito más controladas, que son personas, como decíamos, un poco ansiosas, que le da miedo enfrentar el riesgo, mientras que las SAC son esas personas impulsivas. Desde el punto de vista, son los dos polos o polos que tienen un tipo de persona dentro de su personalidad, SAC y SIC. Y cuando aparece el miedo, que es FF, FC, eso en inglés significa
en inglés significa lucha, huida o bloqueo. O sea, cuando aparece el miedo de la amígdala, hacemos tres cosas. O luchamos con la persona que nos está atacando, o nos bloqueamos y nos quedamos paralizados y nos roba todo, ¿sí? Lucha o salgo corriendo como el cocodrilo o como la gacela en la selva africana. Entonces, dentro de ese orden de ideas, este es el sistema de personalidad o la teoría de la personalidad. Y esta es la de los neurotransmisores de Cloninger, y ahí es donde encontramos toda la gama de las patologías. Cloninger nos hablan de unos neurotransmisores que cuando se aumentan o se bajan, la dopamina, ahí ven los colores, dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina y adrenalina, vamos a ver patologías de esquizofrenia, es la persona que no está en su estado real. La esquizofrenia es un psicótico, o sea, ve todo delirante, ve un payaso, le hablan, escuchan y ahí está alterado la dopamina. Pero los niveles de ansiedad, que ya son trastornos del estado de ansiedad generalizada o son trastornos de tipo obsesivo compulsivo, son los trastornos de esta parte de la ansiedad o los síndromes de estrés postraumático tienen un problema de muy baja dopamina. Y las personas que están en depresión tienen baja dopamina, ¿sí? Y baja serotonina. Entonces, ya la depresión es un estado o un trastorno de estado de ánimo, ¿sí? Pero entonces las personas que tienen felicidad, que tienen amor, que tienen la serotonina, que es una hormona, un neurotransmisor que te relaja, ¿cierto? Y miren las personas que tienen amor y las que tienen furia y temor. Entonces, esta es la teoría de Cloninger, que es la teoría de la personalidad básicamente explicada a través de los neurotransmisores, y ahí es en donde encontramos la psicopatología de las personas psicóticas, de las personas de trastorno de ánimo, los depresivos, los bipolares o las personas que tienen ansiedad generalizada o trastorno obsesivo compulsivo, que ven el futuro incierto, como muchas personas están viendo este futuro incierto. ¿Ok? La pandemia afectará, ya se los dije, la Fundación INECO, que es de Facundo Manes, uno de los neurólogos cognitivos de mayor trayectoria mundial, ya nos presentó a nivel de abril-mayo los primeros estudios y nos dice que la pandemia, por el problema social, o sea, yo llevo 18 meses sin ver mi familia, ni mis hermanos, ni mis primos, y eso me ha afectado, no salgo de la casa. Los niños, tengo algunos familiares que los niños no han podido, llevan 18 meses, 4 años y no han podido ir al colegio, ¿cierto? Entonces ahí hay un problema de tipo social. Faltan 20. Ok. Y lo otro es que es una emoción. Entonces, para ver salud mental, la emoción es una reacción psicofisiológica. Son adaptativas, son propias del ser humano. Es un mecanismo de reacción. ¿Dónde se fabrica? En el sistema límbico. Ahora, ¿existe emoción buena o mala? Depende del contexto donde estés y depende de la experiencia y depende de la persona que la sienta. Cada persona tiene una emoción en forma particular y por eso puse el ejemplo del esposo de Cancún. Algo que para él era emocionante, de alegría, de excitación, irse a Cancún, la esposa le tuvo miedo. Entonces, fíjense cómo dentro del contexto de la teoría de las emociones existe la teoría de la emoción, hay un contexto de experiencia de lo que tú has vivido o de la creencia que tienes, hay otro que es el contexto donde está y un contexto interoceptivo, cómo la sientes, ¿ok? En este orden de ideas, toda emoción tiene una respuesta fisiológica. Si yo le digo, vamos a salir cada uno de su habitación porque se está incendiando su habitación, inmediatamente doy esa orden y ustedes me creen, salen corriendo y el corazón le empieza a latir, la frecuencia respiratoria, la presión sube y enseguida se da un nivel de noradrenalina para salir corriendo. Esa es una activación fisiológica, pero también es una afiliación conectiva, porque ustedes tienen que conectar lo que yo estoy diciendo. Vamos a salir que hay una alarma, que hay un incendio, y si lo digo aquí, yo estoy en una oficina en el 5º piso, ¿sí? Entonces, la gente que vamos a salir tiene una parte cognitiva que procesa la información que le estoy diciendo y sale corriendo. Y la otra es la parte conductual, que es el comportamiento y la acción. Conclusión, la gestión emocional, ya se los dije, hay una fábrica de emociones que es el sistema límbico y que ese sistema límbico con ese sistema reptiliano es un sistema que se está dando instintivo emocional y el producto son esos emoticones, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cómo regulamos las emociones? Esta es la parte básica. Para eso, la regulación de las emociones está dada a través de un sistema de percepción,
¿Cómo percibo esa emoción? Son 6 básicas. Recuerden la película Intensamente de Walt Disney. Ahí están las 6 emociones básicas. El rojito es la ira, la otra larguita es la felicidad, la sorpresa, el asco, y ahí está la rabia, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, esas 6 emociones básicas que son instintivas, tanto en Japón como en Estados Unidos como en Europa. Esas emociones son innatas, instintivas. Y las otras emociones que se van dando, la vergüenza, la culpa, la envidia, ya sí son emociones culturales, dependiendo en qué país y en qué contexto estamos. Inicialmente tenemos un proceso de percepción, después facilitamos la emoción. La facilitación es esa emoción, cómo se traduce en mi pensamiento para tomar un comportamiento, después la comprendemos, la etiquetamos y sabemos por qué estamos felices, por qué estamos tristes, por qué estamos ansiosos, por qué estamos en sorpresa, por qué nos da asco y todo lo que puede pasarnos con una emoción. Y al final es la parte más importante desde el punto de vista de la salud mental, que es la regulación emocional. Es cuando ya la corteza prefrontal controlamos sobre la parte límbica. Esta es la lucha que ya le dimos. Si digo, vamos a salir porque hay un incendio, hay una lucha entre el sistema de corteza prefrontal y el límbico. ¿Qué hace el límbico? Sobrevivir. Se va en automático y voy a coger el ascensor. Pero si yo he tenido un entrenamiento neurocognitivo de un simulacro, para eso sirven los simulacros que estamos haciendo en esta semana en Colombia, en Bogotá. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo un entrenamiento neurocognitivo para que sepan que tenemos que salir por escalera de emergencia. ¿Y eso qué hace? El córtex prefrontal le dice a la amígdala, espérate, no puedes coger el ascensor porque te atrapas y te puedes morir. Esa es la lucha que tenemos, porque el 90% estamos, o 95% en automático, y solamente el 5% es constante, es inconsciente, y eso es lo que hacemos nosotros al entrenamiento en los simulacros para dar corteza prefrontal y nivel neurocognitivo sobre la amígdala. ¿Cómo percibe el cerebro esta gestión del cambio? Esto es oportunidad o amenaza. Muchas empresas han sido una oportunidad, otras empresas han sido una amenaza, otros han creado ideas para buscar salir en este mundo que ya no es VUCA, sino es un mundo Bani. ¿Qué es un mundo Bani? Es un mundo de angustia, es un mundo no lineal, es un mundo de cristal y es un mundo incomprensible, aparte de lo complejo y lo ambiguo. ¿Cómo percibe el cerebro? Así lo percibe el cerebro. Esto es lo que ha pasado con el mundo del COVID. Inicialmente estábamos felices, llega el 6 de marzo a Colombia, tenemos casi 5 millones de personas muertas, o sea, el 10% de la población colombiana está muerto y tenemos miles y miles, perdón, están en casos positivos. Sí, el 5 millones, o sea, tenemos 5 millones positivos y muertos a nivel mundial, más o menos 5 millones, ¿sí? Pero tenemos muchas personas muertas en Colombia, 125.000. Por lo menos en el caso mío, 12 médicos amigos míos, amigos de tratar, se han muerto. Entonces tuvimos miedo, tuvimos resistencia, vimos el COVID como una amenaza y después nos fuimos transformando, fuimos aceptando, estamos con el COVID, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que integrarnos a la nueva comunidad, nos estamos reactivando y estamos hablando ya de una tercera vacuna. Seguimos adelante. Esto para que ustedes vean cómo funciona el estrés. El estrés básicamente es una capacidad, o afrontas el estrés, ese impulso de la amígdala, miren ustedes ahí donde está la amígdala, o no tienes capacidad o recursos cognitivos a nivel de la corteza prefrontal para afrontar a la amígdala. Cuando decimos que hay capacidad para afrontar la corteza prefrontal a la amígdala, decimos estamos en un estrés. O sea, estamos en bienestar físico, mental y social. Pero si no tenemos capacidad o recursos cognitivos sobre la amígdala, se presenta el disestrés o el estrés. Y este es el síndrome general de adaptación. Siempre que viene un estresor, aparece el estresor, aparece el estrés agudo. Empieza la corteza prefrontal a decirle a la amígdala, te voy a paralizar para que no me mandes demasiado cortisol, ni me mandes una serie de neurotransmisores que me va a alterar la parte cognitiva. No voy a tener atención, se me van a olvidar las cosas, no voy a poder organizar, planificar. Y en la fase 1 yo controlo ese estrés agudo, pero si no tengo el recurso neurocognitivo, paso a estrés crónico, ¿sí? Y en ese estrés crónico, la respuesta neurocognitiva no logró el objetivo
y ya se nos invade el cortisol. Por eso una de las preguntas es, lo que hay en un estrés, en este caso crónico, el cortisol que se libera en la glándula suprarrenal y después pasamos al proceso de depresión, que son las respuestas insuficientes. Aquí está la curva de estrés. Todo lo que esté a la derecha es el estrés, es el burnout. Y todo lo que esté a la izquierda es el burnout. O sea, estás aburrido. ¿Qué es lo ideal? Que el trabajador esté en el estado de interés y estado de alerta para que no se accidente ni sufra estrés. O sea, si está motivado y un estado de concentración y atención, tenemos una corteza prefrontal ideal y no hay estrés. Allá hay bienestar físico, mental y deseal, porque hay sistema de recompensa, hay dopamina y hay logros. Aquí está, me gusta este modelo cognitivo de Beck desde la neurociencia, donde ve el proceso neurobiológico. O sea, hay una vulnerabilidad genética, hay un polimorfismo que tenemos en nuestros genes, pero cuando hay un estrés o un cerebro resiliente, que es adaptarnos a ese cambio, a ese estresor, hay una hiperactividad amigdalina. Pero en ese momento puede haber un sesgo cognitivo de fracaso, de frustración, de que no me dan las cosas, de que no consigo trabajo, de que no programamos las ideas, y hay una evaluación exagerada de esos factores de estrés. Se activa el eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, y hay un predominio de la actividad límbica sobre la corteza prefrontal. O sea, la actividad límbica, la amígdala o toda la parte límbica le gana a la corteza prefrontal la batalla. ¿Cómo le gana? Hay una reevaluación deficiente de esas funciones ejecutivas o condiciones, ¿sí? Se vuelve todo negativo y viene el proceso depresivo de la frustración. Y este es el desafío que nos trae la neurociencia. O sea, los líderes hoy en día tienen que ser líderes transformacionales. Ustedes mismos tienen que ser líderes transformacionales. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a transformar? Y estos son los 5 factores para estar motivado el cerebro. Son lo que llamamos SCALE, en inglés es SCALE. SCALE, S es de estatus, C de certeza, A de autonomía, R de relación y E de equidad. Ok, entonces en este orden de ideas tenemos que estos 5 factores son los que necesitamos para estar motivados dentro de este orden de ideas. ¿Qué es el estatus? Es la percepción de la importancia que tenemos frente a los demás, que es la certeza. El cerebro necesita tener certeza. ¿Dónde? En su trabajo, en su casa, en su familia. Pero tenemos que tener un reconocimiento, un estatus, pero a la vez autonomía, ¿cierto? Tomar decisiones, dejar que las personas participen, buenas relaciones, ser empáticos, el grado de seguridad de las relaciones entre el trabajo en equipo, el amigo, el enemigo. Por eso nos está dando duro la pandemia desde el punto de vista de la salud mental, porque tenemos tiempo que no nos reunimos con nuestros amigos y el cerebro está cambiado desde cuando estábamos en las selvas y sabanas africanas, cuando teníamos miedo del mamut. El cerebro, ellos siempre buscaban los amigos para la supervivencia y atacar al mamut. Y la equidad es la percepción o la cultura justa. En este orden de ideas vamos a presentar un entrenamiento neurocognitivo que estamos haciendo en las empresas y para explicar esta parte. Por favor, ingeniero, el video de entrenamiento neurocognitivo. Estos son líderes que nosotros entrenamos desde el punto de vista, son gerentes de empresa, ¿sí? Son 4 personas, son 4 semanas en mes. ¿Cómo lo quieres distribuir? Por ejemplo, ¿qué metas o qué hitos quieres lograr al primer mes? Hola. Miren, ahí estamos con un gerente de una empresa, esto es en Chile, con Lucas, y ahí el magíster. El otro muchacho, el de la derecha, es un gerente y el otro es el entrenador neurocognitivo. Lo estamos entrenando para liderar la empresa, ¿ok? Él está poniendo un caso del rol. Y van a ver 3 tacómetros. Los tacómetros de arriba, el tacómetro de la izquierda es el nivel de función ejecutiva de la atención. Aquí está, sí te doy o no. Y está haciendo un ejercicio.
me había señalado al principio que el de la izquierda es la atención y el de la derecha es el de la meditación, de la relajación, del del tema parasimpático. del empoderamiento del equipo. Y Bien. Claro. la curva, los Que tres es cuadros de abajo, importante es el nivel separar, de la dado que activación igual voy a cerebral estar de del 8 a 4 y gerente de la media. empresa que está No a mano obstante, derecha. más allá Y del del tema de toro la rojo, gente y todo, que creo que que está hay un hablando. consenso y por lo cual te agradezco, El que tienen que mostrar es el color azul de la mitad. el tema del ajuste y cómo va El acá lo cuadro de la visto, mitad. en Y primer miren la lugar, como flechita son azul, el 4 godó está conmigo. personas La flechita actualmente del azul, equipo, ¿cómo sube? están Si comunicados sube por con encima de cada 50, semana el una nivel de persona va a tensión tomar ese está horario alta flexible de y el entrada, nivel de ¿ya? meditación Los próximos van a estaría seguir con alto. horario normal. Y acá, en el Adicionalmente, de la nosotros vamos a mitad, ir nos incorporando damos cuenta estas del dos arousal. personas, El arousal por es lo la tanto, siempre va a emoción haber que un backup de experimentan los respaldo en caso que vayan trabajadores surgiendo o nuevos los proyectos. gerentes o las personas que están En en el segundo cuadro. lugar, que creo que es Conclusión, algo que yo he tenemos, ido tomando miren en ustedes la otras flechita áreas, azul, ¿ya? hasta dónde Y estuve llega. averiguando también, haciendo un benchmarking en otras La empresas, flechita azul, es miren que que ahí normalmente estos equipos de va venta bajando y miren se el cuadro asignan del medio, proyectos, cómo ¿ya? está la Entonces activación yo había emocional de la pensado a persona, cada que es el uno gerente que está asignarle un hablando. proyecto. Ok, entonces miren ustedes a dónde quedó el azul, ¿cierto? Miren que el azul no pasó, o sea, inicialmente pasó de 50. Este es un ejercicio de entrenamiento neurocognitivo. Él es el gerente de una empresa en Chile, que estamos haciendo una asesoría. Y entonces estamos haciendo el entrenamiento neurocognitivo de la corteza prefrontal para que no se deje. ¿Cómo hacemos para? Puse un minutico. Ahí en este momento, ¿qué estábamos haciendo? Tenemos las ondas cerebrales. Este es otro tipo de ejercicio que es biofeedback. El que tuvimos fue la tecnología de punta que es aplicada a la parte neurocognitiva y todo lo rojo que ustedes veían era la estimulación de las emociones, de las ondas beta. Ahí vieron pura beta, pura onda beta, todo lo rojo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía el ejercicio? El ejercicio consistía en ver si él se alejaba o se acercaba a ese estresor que le estaba poniendo el entrenador. Y se trataba de que él le estaba diciendo que le diera permiso porque estaba estudiando. Y el gerente le está diciendo, pero no me alteres el equipo. O sea, es un rol de play del entrenamiento que él no sabe y están discutiendo para la solución. ¿Qué vimos? Nosotros en los patrones neurocognitivos, de acuerdo a lo que ustedes vieron, tenemos 8 patrones neurocognitivos de funciones ejecutivas y dentro de esa está la gestión de las emociones. El líder de hoy en día tiene que gestionar las emociones, porque el líder que no gestiona las emociones termina o en ansiedad. Recuerden los niveles de adaptación, ansiedad, que es el estresor inicial. Después no te adaptas porque la parte límbica o amígdala actúa sobre la neurocognitiva o corteza prefrontal y ahí es donde entra la ansiedad. Y después termina en depresión y después termina en el burnout, ¿ok? Lo contrario al burnout es el engagement, o sea, el compromiso y el alerta motivado del trabajador. Burnout, un trabajador quemado, emocionalmente lo quemaron en la empresa. Y el otro es el engagement, que es el altamente comprometido. Este ejercicio, si ustedes se dieron cuenta, cuando el gerente dijo, no te puedo dar permiso, porque me tienes que mostrar una alternativa de cómo puedes estudiar y no alterarme el equipo, porque él era el jefe de venta. Entonces el tipo entró en un estado, ojo, estábamos mirando la tensión, la relajación y el nivel de emotividad o de impulsividad de las ondas cerebrales que ustedes veían en el cuadro que estaba en la mitad. ¿Qué encontramos? Que él estaba comprometido con la empresa, altamente comprometido con él, porque necesitaba salir de su estado de confort para hacer una especialidad. Listo, comprometido, lo expuso bien y mire cómo estaba alto, 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 tanto el arousal, que es la explosividad emocional, como el nivel de atención. Y después, cuando él está explicando, entra en un estado de gestión emocional y llega y se relaja, se relaja, se relaja, pero el arousal, la emoción la mantiene. Entonces, mantiene la emoción, o sea, gestiona bien la emoción, la mantiene y tiene un nivel de atención externa, es decir, le está prestando atención a lo que le está diciendo el gerente y él también se relaja. Y entonces, cuando tenemos un alto arousal de explosión emocional,
o excitabilidad emocional, obviamente estamos en estrés porque él está diciendo que no, pero él maneja y controla cognitivamente el nivel de atención, lo baja un poquito y sube el nivel de relajación o lo mantenga un poquito abajo, decimos que hay gestión emocional. ¿Qué encontramos en ese ejercicio? Que él manejó bien la parte de la gestión emocional y manejó bien el alto compromiso, tanto del interno, la motivación interna como eso. Ese es un proceso de entrenamiento cognitivo. Esto es el sistema de recompensa. ¿Qué hace el cerebro? Miren los estresores abajo, percibe la situación. Cuando tenemos un estresor, nosotros, ese estresor, iniciamos un proceso cognitivo que es automático. Le dije, el 95% estamos en automático. Cuando hay un circuito de amenaza, como el caso de la esposa que le llegó un circuito de amenaza, ¿cómo así? Que mi primer año lo voy a festejar en Cancún. Para mí eso no es placer. Para mí eso no es recompensa. Ella enseguida lo vio como una amenaza, entró en una red analítica, pero él estaba en una red empática. Por eso los esposos tienen que tener los neurotransmisores equilibrados. ¿Y qué neurotransmisores? Los esposos tienen que tener neurotransmisores equilibrados y ahí es donde entra la ruptura de los matrimonios, ¿cierto? Porque uno está en red analítica de amenaza y el otro está en red empática de circuito de placer y lo que tenemos es que ir metiendo los mismos neurotransmisores. Hoy en día, en Estados Unidos, hacen círculos de acercamiento y de cita a la gente separada y están midiendo. Claro, eso tiene sus confrontaciones de tipo científica, pero para que sepan ustedes que las personas, cada cerebro es un mundo. Pero lo que sí tenemos es que tenemos un comportamiento, la parte cognitiva y la parte de emoción. Ella entró la emoción en ansiedad, en miedo. Y es posible que si no maneja bien puede entrar en depresión, porque ya no va a pasar el primer año allá en Cancún, donde sabe que se va a sentir mal. La parte cognitiva estaba anticipada a un castigo y el comportamiento estaba evitado, observaba con atención a su esposo y ella se quiso defender, le dijo que ella no iba y se pusieron de acuerdo. ¿Qué hacía el esposo? Comportarse, moverse hacia las metas, ir a Cancún. El compromiso de ir a Cancún en lo cognitivo era la oportunidad, la anticipación del refuerzo del placer y la emoción estaba motivado de excitación. Entonces, para que ustedes vean cómo funciona el cerebro. Así, en esta forma. Entonces, en ese estatus de estatus, ¿qué es el SCARE? El SCARE es una palabra en inglés, se llama SCARF, E de equidad, lo puse en español, SCAF, F es equidad, ¿sí? Entonces, el estatus, o sea, ¿qué hace el cerebro para estar motivado, para colaborar? Tanto él propio como en la empresa, tiene que tener estatus. O sea, el estatus es que tú tienes que darle al trabajo un estatus. Necesita una posición referencial, necesita el reconocimiento, necesita una recompensa. Obviamente que cuando lo hace mal, también tenemos que mirar el desempeño. Pero el rol del líder es de elogio, pero necesita certidumbre hoy en día la empresa. Cada trabajador necesita certidumbre. La incertidumbre es debilitante. El cerebro no le puedes hablar de incertidumbre porque requiere más energía neuronal y perjudica el rendimiento cognitivo. Entonces, el rol del líder tiene que tener claridad, tiene que ser claro hacia dónde va la empresa, qué tiene la empresa, cuáles son las estrategias, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, cuáles son los valores corporativos, hacia dónde nos vamos. Esa es la certidumbre que tiene que transmitir el líder. Y la flexibilidad, el rol del líder es la autonomía. Cuando se imponen instrucciones y yo soy autocrático, lo más probable es que el equipo no camine. Por eso tenemos que trabajar en equipo. Se imponen instrucciones y hay rigidez laboral, el equipo, o sea, las personas no van a funcionar. Y eso aumenta el estrés, disminuye la energía. Entonces hay que tener esa flexibilidad cognitiva. Todo esto son funciones ejecutivas. Y lo otro, la vinculación. Definitivamente tenemos que ser empáticos. Si no somos empáticos, hoy en día, claro que la empatía no es ponerte en el zapato de otro. La empatía desde el punto de vista de las neurociencias tienen más de 8 definiciones. Entonces el líder, precisamente estamos con un amigo en Chile haciendo una tesis doctoral, si los líderes del siglo XXI en esta época tienen que ser empáticos o no. Ya yo le dije, tienen que ser empáticos y creativos, porque este COVID, el que no sea empático y creativo, no va a poder triunfar, ¿ok?
Y esos estudios Harvard lo está haciendo hace 45 años. Los líderes que están triunfando, cuando salieron con un coeficiente intelectual de 140, 135, que tenían una inteligencia cognitiva altísima, no tenían inteligencia emocional. Y ellos no están triunfando en sus negocios, no están triunfando en sus vidas, porque son gente ensimismada. Entonces hoy en día la vinculación y la empático tiene que ser el líder, pero un empático cognitivo. Yo no me puedo contagiar con la persona, con el empleador, con mi esposa. No, yo tengo que entender su emoción siempre y cuando no me contagie. Eso es un empático cognitivo. Ahora, el aislamiento estresa, por supuesto, por esto esta pandemia es social. Para que exista colaboración debe haber confianza y empatía. Y la confianza es una actitud, es una emoción. Entonces lo importante es ser tú claro y tener confianza en todos tus procesos. Y tenemos que hablar de integración. Y lo último, equidad. Es que el cerebro es social. El cerebro, la parte social y la parte del dolor físico actúa en una misma vía. O sea, las neuronas cruzan las vías. Es decir, en la ínsula y en la cingulada anterior, que es una parte de la corteza, ahí están las vías del dolor social y del dolor físico. Por eso cuando tú ves a una persona que le están pegando y pegando, ahí te entra una emoción de tipo social y te entra enseguida un dolor físico y pronto tú sientes en el estómago, porque el estómago está el 80% de la serotonina, es un segundo cerebro con muchas neuronas en el intestino y tú sientes un vacío enseguida. El dolor social y el dolor físico comparten la misma vía y eso social cuando le pega a una persona tú lo sientes por dentro. Esto es lo último para terminar, el sistema operativo Scale, donde nosotros vamos haciendo el entrenamiento y Scale, que es estatus, vamos generando un propósito individual. Un trabajador sin propósito, una persona sin propósito, lo más probable es que no sepa la visión, la misión, objetivos, metas, las estrategias. Identificar y aprovechar, alertar a las personas, dominar habilidades, recompensa. El Scale es la certidumbre, el rol del líder como comunicador, el eje de la realidad, compartir el plan, el objetivo de la empresa, de la vida personal. Conclusión, la mejor versión que yo puedo decir para que tengan salud mental, tu mejor versión está en tener el conocimiento de todo lo que tú puedas conocer. Uno, dos, tener iniciativa. La iniciativa es la voluntad, la parte volitiva, y otra ecuación, son tres variables, la tercera ecuación es el propósito de la vida. Léanse el libro de Víctor Frank. Víctor, a los 6 años en los campos de concentración nazi, le mataron al papá y la mamá judío y a él no lo matan porque se tira al piso y lo recibe una enfermera que también se hizo la muerta y es la que lo cría. Víctor Frank, hoy un psiquiatra, y nos traje todas unas teorías interesantes del sentido de la vida. Entonces, conclusión, tu mejor versión, que lo que le puedo decir en la parte es tengan conocimiento, capacítense, tengan habilidades de funciones ejecutivas superiores como la organización, la planificación, decir no, la flexibilidad cognitiva, la atención, la memoria, la emoción y controlar la emoción. Pero ante todo, que tengan flexibilidad cognitiva y esta gestión del cambio. Bueno, eso es lo que es, y la mejor versión termina, que es conocimiento, iniciativa, propósito de vida y lo multiplican por la pasión. Si no hay pasión, por favor, ¿qué hacen trabajando en una parte donde no hay pasión? Hoy en día nosotros hacemos 6 exámenes de retiro todos los días y el 50% me dicen que se retira porque no se entendieron con el jefe. Dentro de ese orden de ideas es gran parte que el estrés del líder o del jefe es importante desde el punto de vista de la salud mental. Y vamos a pasar, Lina, por favor, al sondeo. Claro que sí, doctor. Bueno, vamos a realizar el sondeo para ir cerrando. Vamos entonces con la primera pregunta. La mente son procesos cognitivos que corren por el cerebro a través de neuronas y sistemas biológicos. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen por favor la respuesta correcta.
Bueno, vamos a ver los resultados. El 96% nos dijo verdadero y el 4% nos dijo falso, doctor. Ok, Lee, recuerden que al inicio le dije que la mente es el software y el hardware es el cerebro. Entonces, pasamos de 89 a 96. Lo felicito, solamente un 4% es posible que no haya tenido función ejecutiva de la atención, del proceso cognitivo de la atención. Recuerden, la atención es la base del aprendizaje. Siguiente. Siguiente pregunta, Doc. El neurotransmisor que se aumenta en el estrés es A, cortisol, B, serotonina, C, acetilcolina o D, ninguna de las anteriores. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 64% dijo cortisol, 22% serotonina, 7% acetilcolina y el 7% ninguna de las anteriores, doctor. Ok, la respuesta es el cortisol. O sea, en estrés los niveles de cortisol se nos aumentan. La serotonina se le dice que es la hormona de la felicidad, es la hormona de que estamos en un estado flow. Flow es que estamos como relajados y el estrés que estamos ansiosos. Por eso nosotros en la consulta, nosotros somos médicos y en la consulta, cuando vemos consulta aquí, vemos muchos pacientes en nivel de ansiedad porque lo sacaron de la empresa. Entonces, conclusión, de 42 pasamos al 64%, aumentamos 22 puntos, significa que vamos bien, Lina. La última. Muy bien, doctor. Vamos entonces con la última. El síndrome general de adaptación al estrés comprende A, aparición de un estresor, B, fase de estrés crónico, C, fase de proceso depresivo o D, todas las anteriores. Bueno, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 8% nos dijo aparición de un estresor, 3% fase de estrés crónico, 4% fase de proceso depresivo y el 85% nos dijo que son todas las anteriores, doctor. Perfecto, la respuesta es todas las anteriores. Recuerden que lo que dije, cuando aparece un estresor, hay estrés agudo, ahí se va liberando el cortisol, después pasa un estrés crónico, que lo más probable es que lleguemos al burnout, una enfermedad laboral, si es en el sitio de trabajo, y después entramos en depresión, que es cuando ya lo mandamos al psiquiatra y a psicoterapia. Si lo podemos mandar para darle o antidepresivo o psicoterapia sistémica. Bueno, eso es todo. Por último, quería mostrarles, esta es nuestra colección, donde está todo, ahí están los libros de acuerdo al esquema que ustedes quieran. Ese les recomiendo la parte neurosaludable y sigan siendo como el águila que tiene la mejor versión. Un águila vive 80, pero cuando tiene 40 quiere vivir, vive 70 años, cuando tiene 40 quiere vivir 30 más. Pero ¿qué hace ella? Va a la mejor versión, se va al risco y ella está cansada, tiene que cambiar las plumas, se da duro con el risco, con la piedra, cambia las plumas y después le falta el pico porque está desvencijado y se da duro en el pico, se da duro para cambio pico y sale nuevamente con nuevas plumas, nuevo pico. Eso es lo que necesitan ustedes, su nueva versión en este nuevo orden mundial para que sean optimistas, felices, buena serotonina, buena dopamina y que sean felices. Efraín se los dice. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Gracias por estos temas tan importantes que siempre nos brindas. Nos vemos entonces contigo nuevamente dentro de 15 días, doc.
Y por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia, donde encontrarán toda la programación para que se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Nos dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.